Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una experiencia más de Ciudad Bendición Online. Estamos alegres, estamos contentos porque es un día más que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Ahí donde estás, prepárate para que el Señor te hable, porque hay una palabra de Dios para tu vida en esta mañana, tarde, noche, sea la hora en que estás viendo esta transmisión. De verdad que muy bienvenido a Ciudad Bendición Online. Queremos recordarte el horario de nuestras experiencias, tanto online como presenciales. Las experiencias online son todos los domingos a las 11 de la mañana, hora de Centroamérica, y los martes a las 7 de la noche, hora de Centroamérica. Estamos haciendo Face Live. Y estamos transmitiendo por el Face de nuestro pastor, el apóstol Marvin Aguilar, y por el Face de Ciudad Bendición CR. Así que si no estás suscrito a Ciudad Bendición CR, nos puedes encontrar tanto en Facebook como en YouTube, como en Instagram, para que nos sigas en nuestras redes sociales y te informes de las diferentes actividades. Y también está nuestro horario presencial, la iglesia presencial, que son todos los jueves a las 7 de la noche, reuniones de oración, de intercesión profética, un tiempo hermoso de adoración en la presencia de Dios. Los sábados a las 5 de la tarde, todos los sábados, y el último sábado de cada mes a las 6:30 de la tarde, nuestros jóvenes están reuniéndose, Juventud con Propósito, en tremendas reuniones de coinonía, de compartir diferentes actividades, películas, dinámicas, etcétera. Y el último de cada mes es la Red General, donde tenemos un tiempo hermoso de alabanza, adoración, para ellos bien juvenil, bien movido, y palabra también específica para el corazón de los jóvenes. Y los domingos, nuestra experiencia familiar, todos los domingos a las 10 de la mañana tenemos la iglesia Kids, tenemos la reunión de los prejuveniles y tenemos a todas las familias de Ciudad Bendición presentes en una hermosa experiencia donde compartimos alabanza, adoración, artes, danza, en fin. Y un mover profético y tremendo del Espíritu Santo en cada red, en cada reunión presencial, y poderosa palabra que va a bendecir tu vida enormemente. Así que búscanos en las redes sociales, y si quieres asistir a nuestro templo, la iglesia presencial, donde tenemos todos los requerimientos de salud para poder cuidar de las personas que llegan ahí, todo lo que el Ministerio de Salud nos pide, contamos con todo eso. Nos puedes encontrar en Waze como Iglesia Ciudad Bendición. Te esperamos. Si tienes más inquietudes, nos puedes contactar por las redes sociales, y cualquiera que sea tu petición de oración o alguna inquietud que tengas sobre nuestra congregación, nos puedes buscar a través de estos medios. Eres bendecido en Cristo Jesús, y ahora ser ministrados por una poderosa palabra de parte de nuestro apóstol. Hola, bienvenido una vez más a este tiempo maravilloso de nuestro programa Ciudad Bendición CR en Facebook y en YouTube, para compartir una palabra de vida con cada uno de ustedes, nuestra amada iglesia online Ciudad Bendición CR. Así que son bienvenidos, y de inmediato entramos a la palabra del Señor. Quiero hablarles en esta hora acerca de las características en la vida de un hombre de Dios que cada uno de nosotros puede tomarlo como un ejemplo en cuanto a la analogía de los sueños que él tenía, cómo este hombre era un soñador, y lo importante tomar esa referencia de este hombre en la Biblia, de nosotros ser tanto hombres como mujeres, hijos e hijas de Dios, ser soñadores.
Tenemos que soñar en grande. Y luego también vemos en él sus objetivos. Los objetivos que él se estableció en su vida eran claros, concisos, concretos, y trabajó para lograr esos objetivos. Por otro lado, vamos a ver cuáles eran sus prioridades. Importantísimo, como hijos e hijas de Dios, cuáles son, cómo están ubicadas nuestras prioridades. Y además, sus formas de vivir. Las formas de vivir de este hombre de Dios debe ser de inspiración para nosotros también, desear vivir de esta manera que este hombre de Dios vivió. Y me estoy refiriendo a Caleb. Caleb fue uno de los 12 espías que envió Moisés para reconocer la tierra. Envió espías, o sea, exploradores. Un explorador es uno que llega a un lugar, pero que va a tener que hacer un trabajo muy detallado, de mucha observación, y filtrarse entre las gentes y los pueblos, y poder observar su economía, lo social, lo político, lo espiritual, de todo aquel lugar, para entonces traer un reporte. Casualmente, Caleb, junto con su amigo Josué y otros 10 más, conformaban 12 espías que Moisés envía a reconocer la tierra prometida, la tierra de leche y miel, y que cada uno de estos 12 estaba representando una de las tribus. Recuerde que Israel estaba conformado por 12 tribus, y las tribus, cada una estaba conformada por familias, y cada familia tenía un jefe a los que se les llamaba principales o príncipes. Estos 12 eran principales de familia, príncipes, y hombres muy preparados, hombres con una trayectoria extraordinaria, que sin embargo, cuando ellos van a explorar aquella tierra, lo que observan, lo que experimentan, cada uno de ellos va a traer un reporte, pero desde la perspectiva de su experiencia con Dios. Porque recordemos que Israel es una nación que fue marcada por Dios. Dios se reveló a esta nación, desde los días del padre de la fe, Abraham, que de sus lomos viene Isaac, y de Isaac viene Jacob, y de Jacob las 12 tribus de Israel, y más tarde allá en tierra de Gosén, donde estuvieron esclavos más de 400 años, y Dios envía a Moisés, libera al pueblo a través de 10 plagas tremendas, mostrando el Señor su poder, y atravesando el desierto rumbo a la tierra prometida, ellos ven allí la gloria de Dios. En el día el sol calentaba tanto, tan fuerte es el sol en el desierto, pero Dios se manifestó como columna de nube para cubrirlos y darles sombra y frescura. Las noches son fríísimas en el desierto, que la gente puede morir de frío, pero Dios se manifestó en columna de fuego para calentarlos y protegerlos. Cuando tuvieron sed, a pesar de su queja y aún de su murmuración, el Señor les dio agua de la roca. Y Pablo, muy sabiamente y por revelación del Espíritu, dice en 1 Corintios 10 que la roca que les dio de beber, de la cual fluyó el agua, la columna de nube que los cubría en el día y la columna de fuego en la noche, era Cristo mismo manifestado. Cristo era el que estaba ahí guiándolos. Y el Señor Jesucristo, Cristo como Dios, el Hijo Eterno, tuvo incursiones en la tierra antes de su encarnación. En teología esto se llama teofanías, que son manifestaciones de Dios, refiriéndose a Cristo, quien es Dios, la segunda persona del Dios triuno. Él entró a la tierra, tuvo incursiones, y tuvo incursiones como columna de nube, como columna de fuego, como la peña de Oreb, de la cual brotó agua. Por eso hay un canto, un himno muy antiguo que dice: Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Entonces de él brotó agua para sustentar la sed del pueblo. Y ahora esta gente marcada por la misma presencia de Dios, con milagros y prodigios, Moisés escoge uno de cada tribu, 12, y los envía como espías, como exploradores. Nosotros podemos encontrar esto en Números 14, capítulo 13, desde el verso 1, usted puede leer hasta el verso 20. Y dice del 1 al 3, y habló el Señor a Moisés, diciendo:
Números 13:2 dice: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. O sea, no era cualquier hombre, eran príncipes. Y dice el verso 3: y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Yahweh, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Luego del verso 17 al 20 dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negueb y subid al monte. Verso 18: y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Verso 19 de Números 13: cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Lo primero que vamos a ver aquí con este texto que hemos leído de Números 13, los hombres que se escogieron para esta misión eran hombres altamente preparados. Eran hombres principales entre sus familias. En el caso de Caleb, Caleb era soldado, o sea, era un hombre de guerra, pero también era pastor, pastoreaba ovejas. Y qué hermoso, porque todas estas cosas en las que uno realiza en la vida, desde niño, en el lugar de estudio, en el hogar, en el ambiente en que nace y crece, las experiencias que uno va teniendo en su lugar de trabajo, la carrera, la profesión, el oficio, el talento que uno va desarrollando y se va ocupando en la vida. Todo esto viene a ser escuela para la vida en Dios. Cuando ya hemos tenido un encuentro con el Señor, Cristo ha venido a nuestros corazones y nos ha salvado por su gracia. Vamos entendiendo que todo lo que hemos vivido y experimentado es una escuela de formación. La vida es la universidad de Dios para nosotros. Y pues el haber sido pastor de ovejas, igual que David, cuando fue elegido rey, David era pastor de ovejas y era un cantor, un salmista, tocaba el arpa y él adoraba a Dios. David era un loco enamorado del Señor, de la presencia de Dios. Y cada vez que guardaba las ovejas en el redil, las guardaba allí ya al atardecer, ungiendo con aceite a cada una de ellas como repelente para librarlas de los insectos que podían dañarlas. Ahora entonces en el descanso tomaba su arpa y entonaba himnos al Señor. Él amaba a Dios. Pero todo eso era la escuela para un día llegar a ser rey. Es entonces que el llegar a ser, el haber sido pastor, le ayudó ahora reinando sobre la casa de Israel. Y así iba a suceder con Caleb. Pastoreó ovejas, era un soldado, era un guerrero, y esto le sirvió para forjar en él un carácter. Pero no solo eso, sino que él en su corazón un día decidió, y lo sabemos por toda su biografía, por todo lo que la Biblia habla de Caleb, y es que este hombre un día decidió depender de Dios. Vemos en otras personas, a la luz de todas las Sagradas Escrituras, que eran autosuficientes. El autosuficiente es el que depende de sí mismo, el que está confiando en su propia fuerza. Por allá hay un texto que dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Poner carne por su brazo es confiar en sí mismo, en su propia fuerza. Hay un balance en cuanto a la confianza. Todos nosotros debemos de creer en nosotros mismos y debemos de tener una cierta confianza en nosotros mismos. Tenemos que tener un balanceado y sano autoconcepto, un concepto de mí mismo. Pero no puede ir eso solo. Primero está la dependencia de Dios, porque nuestra identidad está en Cristo. Cuando nosotros nos encontramos a nosotros mismos por haber encontrado a Cristo, y Cristo, por supuesto, habernos encontrado a nosotros primero, porque lo amamos, porque Él nos amó primero, pues Él nos encuentra y nos encontramos con Él y nos encontramos a nosotros mismos, y de ahí se establece nuestra identidad en Cristo, saber quiénes somos ahora en Él. Y es entonces que establecemos dependencia de Dios.
Y no podemos vivir un cristianismo de autosuficiencia, porque ahí hay soberbia, hay altivez, hay orgullo, está confiando en sí mismo. Pero cuando yo dependo de Dios, confío en Dios y a la vez tengo confianza en mí mismo y tengo un autoconcepto de mí sano y balanceado, que por allá la palabra nos exhorta diciendo: consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. O sea que yo debo considerar a los demás como superiores, y eso no es un espíritu de una autoestima baja y una autoimagen baja y que soy como un gusanito que no sirvo para nada. No, simplemente el considerar a los demás como superiores a mí mismo es para no elevarme y para no caminar en orgullo y soberbia como diciendo yo solo puedo. No, todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Pero a la vez tener un concepto de mí mismo en el que yo sé que soy un hombre inteligente, que tengo talentos, que tengo facultades, que tengo capacidades, y que pues todo esto lo tengo porque Dios me crió y me dio esas virtudes. Cada uno de nosotros tiene fortalezas y tiene debilidades, tiene facultades, capacidades que debe desarrollar, viene con talentos y dones naturales que debe desarrollar. Pero lo primero está su dependencia en Dios. Y estas son cosas que vemos en Caleb, también en Josué, pero en los otros 10 no. En los otros 10 que vienen a traer un reporte negativo, y así como lo vamos a ir viendo este domingo y el próximo, ellos hablan mal desde la perspectiva de su autosuficiencia. Ellos traen un reporte negativo de derrota, de fracaso, de una mente pusilánime, incrédula. ¿Por qué? Porque ellos eran autosuficientes, no eran dependientes de Dios. Pero cuando nosotros enfrentamos los retos en la vida, los desafíos en la vida, y hay tierras que conquistar, el matrimonio, la familia, la empresa, el trabajo, el negocio, el ministerio, todos tenemos tierras prometidas en la vida, pero hay que saber cómo conquistarlas. Y en Caleb encontramos virtudes y características que si nosotros nos enfocamos en ellas y pedimos al Espíritu Santo tener nosotros, desarrollar nosotros esas características, bueno, vamos a poder conquistar las tierras que Dios nos ha prometido. Pero, ¿qué está enviando Moisés a estos 2 espías? ¿Qué les está encargando? Hay varias cosas. El informe que ellos debían traer de la tierra contenía todos los aspectos del desarrollo personal y comunitario. ¿Qué aspectos tenían ellos que explorar, observar en la tierra prometida? Número 1, el aspecto social. Eso usted lo puede ver en el verso 18 de Números 13. Tenían que ver cuál era el aspecto social de aquel territorio ocupado por Amalec, amorreos, jebuseos, gergeseos, eteos. Eran varias tribus y la tierra de leche y miel, como Dios la llama y se la expresa así a Moisés, estaba sectorizada, zonas específicas para cada tribu. Así que ellos tenían que ver el aspecto social. En ese verso 18 también vemos que tenían que observar el aspecto político, cómo estaban ellos organizados políticamente. Tercero, el aspecto económico. ¿Eran prósperos? ¿Eran pobres? ¿Vivían en miseria? ¿O estaba estabilizada aquella nación, aquel lugar ocupado por estas personas? Eso lo ve en el verso 19. Y en el verso 19 también tenían que observar el aspecto espiritual. ¿En quién creían? ¿Qué practicaban? Porque todo aquel que cree, practica cosas de su creencia. Los cristianos, los musulmanes, los budistas, los hinduistas, el hombre, cualquier ser humano en cualquier territorio del mundo tiene una creencia. Todos tienen una creencia. Algunos dicen, bueno, en Europa, muchos años atrás, los estudios de teólogos y historiadores religiosos dicen, Europa conoció al Señor, el Evangelio creció con gran fuerza, hubo iglesias poderosas, tiempos de avivamiento, pero luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Europa se enfrió y Europa llegó a convertirse en una Europa pagana.
O sea, dejaron de creer, los templos están vacíos, aunque por supuesto hay lugares de Europa donde todavía está el evangelio, gracias a Dios, pero no con la fuerza que hubo en aquella época. Entonces el cristianismo ha ido desapareciendo en Europa, tristemente. Y lo que hay son templos también protestantes, religiosos, evangélicos, sin vida. Y lo que asisten quizás son unos cuantos ancianitos. La juventud europea en su mayoría es atea. Sin embargo, si el cristianismo dejara de ser, no es que le da lugar a lo que se llama el nihilismo. El nihilismo es que no cree en nada, pero lo que más bien da lugar es al paganismo. Y eso fue lo que los espías observaron. La parte espiritual que también la puedes ver en el verso 19. Ellos ciertamente no creían en Elohim, en Yahweh, el Dios de los hebreos, pero tenían creencias porque practicaban la brujería, la hechicería, hacían pasar a sus hijos por el fuego y por el agua. Y es entonces que luego tenían que observar también el aspecto cultural. ¿Cómo era su cultura? ¿Cómo vivían? Así que observar el aspecto cultural y en el verso 20 el aspecto ambiental. Así que eran varias cosas en las que tenían que observar. Aspecto social, político, económico, espiritual, cultural y ambiental. ¿Cuál era el ambiente en ese lugar? La gente vivía aterrorizada o había seguridad ciudadana, distribución de la riqueza, compartían entre sus territorios donde cada uno estaba ubicado. Las familias vivían en casas dignas, en un techo digno. ¿Cómo estaba esa gente allí? Ellos tenían que observar eso. Así que duraron en esa labor de espionaje, de exploración, 40 días. Quiere decir que estos 12 tuvieron que repartirse, yo no sé si en dos o los 12 andaban juntos, pero tuvieron que filtrarse entre las tribus. Y allá quizás repartieron y dicen, vaya usted donde la zona de los amorreos, vamos nosotros a donde están los jebuseos, vamos ustedes allá donde están los heteos, vayan a ver donde está el territorio de Amalek, de los amalecitas. Y ellos trajeron el reporte a Moisés y al pueblo de Israel. Yo quiero decirte, para ir cerrando y hacer una oración y dejar para el próximo domingo la segunda parte de esta enseñanza, que en el capítulo 13 también de Números, del 25 al 29, vamos a observar varias cosas importantes que vienen a trazar aquí el informe no oficial que trajeron los espías a Moisés y al pueblo de Israel. Recuerde que estos hombres eran altamente preparados, eran los principales entre sus familias y ellos volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Ahora entonces, ya en el verso 26 dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Números 13, 27 dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran gigantes. Amalek habita el Negev, que Amalek era terrible. Una vez habían atacado a Israel y mataron a mucha gente que venía en la retaguardia. Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. 6 puntos ellos observan, importantísimo, y lo reportan a Moisés, a Aarón, el sumo sacerdote, y a la congregación de Israel. Número 1. Ciertamente fluye leche y miel, dicen ellos. Bueno, sí, es una tierra próspera, es una tierra fértil. Es más, trajimos el fruto de los primeros frutos de las uvas. Y eran las uvas del tamaño de naranjas o de manzanas. Tremendas uvas. Así que, sí, fluye leche y miel. 2. Es una tierra en que toda semilla da sus frutos, o sea, fértil. 3. El pueblo es fuerte. Bueno, eso lo vimos. Gente fuerte, musculosos, guerreros. Número 4. La ciudad, sus muros son grandes.
y muy fortificados. Están dando un reporte tal y lo que vieron, no van a mentir. Así que están diciendo, sus muros son grandes, altos y muy fortificadas, las ciudades están amuralladas. Número 5, allí viven los hijos de Anac, vimos gigantes. Y esos son descendientes de Anac, que era un famoso gigante, ¿verdad? Que por allá más adelante, uno de esos gigantes que se llamaba Goliat, cuando David era rey, antes de ser rey, mató a Goliat y le cortó la cabeza. Así que los gigantes han existido y la Biblia habla de ellos. Número 6, hay una distribución de tribus. Vea que todos los aspectos están cumpliendo, el aspecto político, económico, ambiental, espiritual, que tenían que observar, el aspecto social. Así que viene y dice, hay una distribución de tribus, Amalec, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, el Cananeo. Había una distribución de territorios entre las tribus. Así que hasta allí el informe de la tierra fue dado tal cual y como se les pidió a los espías. Pero entra en escena Caleb para alentar al pueblo a subir a conquistar la tierra. En el verso 30 de Números 13 dice que entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Cuál era el tono que estaban utilizando al darle reporte? Nosotros estamos leyendo y dice, bueno, sí, eso fue lo que vieron. A eso los envió Moisés, a observar. 40 días se filtraron entre las tribus. Ese es el reporte. Pero, ¿qué tono están utilizando? Así que usted puede decir, y ahí vimos hijos de Anac. Ahí hay hijos de Anac. ¿Cuál es el tono, el gesto aún de su rostro? Está hablándolo, reportando con miedo, con terror, hasta dudando de la promesa de Dios, o está reportando, pero a la vez sus gestos de su rostro y el tono de su voz está diciendo, pero bendito sea Dios, que aunque las ciudades están fortificadas, los muros son grandes y altos y aún hay gigantes, hijos de Anac, pero Dios le prometió a nuestro líder que esa tierra es nuestra. Y eso es lo que Caleb hizo, y también Josué. De los 12, 10 negativos, porque eran autosuficientes, pero 2 positivos, y entre esos 2, Caleb. Vamos a hablar el próximo domingo, la segunda parte, porque hay tremenda enseñanza. Lo que sí quiero decirte en esta hora es que es muy importante que no sigas viviendo en autosuficiencia, porque vas a experimentar derrota, vas a experimentar fracaso, y va a venir a tu vida frustración, te vas a cansar. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios para ser dependiente de su creador. Todo lo que David logró en la vida, el rey, es porque David aprendió a consultarle todo a Dios. Y nunca tomó una decisión sin antes consultar a Dios y esperar su respuesta. He dicho muchas veces, Dios a veces dice sí, otras veces dice no y otras veces dice espera. Es importante depender de Dios. Y para eso necesitas a Cristo en tu corazón. Necesitas entregar el timón de tu vida al Señor y recibirlo hoy como tu Salvador, reconociendo que eres pecador, que estás perdido y que solo a través del sacrificio perfecto de Jesucristo hecho en la cruz te puede dar redención, perdón de pecados y comenzar una vida, la vida eterna con Cristo Jesús. Dile, Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias porque sé que me amas. Tu vida diste por mí en la cruz del Calvario. Tu sangre derramaste para mi redención. Diga, Señor, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Yo recibo en mi corazón a Jesucristo, creyendo que Cristo es el Hijo de Dios, mi Salvador. Lo recibo como mi Salvador y te doy gracias por esta gran salvación. Espíritu Santo, llena a cada uno de los que han hecho esta oración, que han recibido a Jesucristo en sus corazones como su Salvador, y a los que se han reconciliado contigo, para no tener una vida de autosuficiencia, sino dependencia de Dios en humildad. Porque todo aquel que se humilla, tú lo exaltas, pero el que se exalta, Dios lo humilla. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y glorifícate en la salud de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ministra, Señor,
en cada familia donde haya un enfermo, donde haya situaciones de gente desahuciada, de gente que han recibido un diagnóstico feo, Padre, pero que en esta hora ese diagnóstico sea revertido y venga sanidad, vengan milagros en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendecimos al pastor Moisés Gutiérrez, Señor, a su familia. Los cubrimos con tu preciosa sangre y declaramos un milagro, Señor. Y así, Señor, en la vida de tu pueblo, de tus hijos y tus hijas, tengan una total recuperación de cualquier azote que hayan sufrido. Padre, tu mano poderosa sobre cada persona en este momento, sobre niños y jóvenes, adultos, familias. Y bendecimos Costa Rica y las naciones, tu iglesia, el pastorado nacional e internacional, los misioneros que anuncian tu palabra. Padre, llénalos del Espíritu Santo y que tu palabra llegue a millones de personas. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Bendecidos. Hasta la próxima.